Este programa es presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy, mire, es el Día de la Independencia. Qué bendición encontrarnos aquí cada mañana. Ese es el día de dar gracias a Dios porque vivimos en un país, mire, libre, un país donde tenemos libertad de culto, donde tenemos la libertad de declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy estamos celebrando el Día de la Independencia y yo quiero empezar con una frase que me encantó mucho. Allá un pionero de la televisión del país de Venezuela, él es el creador de esta frase que yo he hecho mía ya desde hace algunos años, y la frase dice: el país es medible, pero la patria es del tamaño del corazón de quien la quiere. ¿Se puede medir el país? Sí, el país es medible, pero la patria es del tamaño del corazón de quien la quiere. Yo tengo un amor infinito por mi nación. Dentro de mi corazón solo hay esperanza y buenos deseos para mi país. Existe un México grande, un México para soñar y crear, un México para innovar, un México para lograr lo inesperado, romper esquemas y trascender, un México para pensar diferente y cambiar ideologías antivalores por ideologías que pongan los valores de moda, ideologías que promuevan la unidad familiar y rescaten valores morales, que ayuden a su vez a la formación del carácter en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para lograr así un mejor desempeño en las diferentes esferas de la sociedad. Existe un México grande para los que quieren ver un gran México. ¡Viva el México de los grandes! ¡Viva el México de los grandes!
Feliz Día de la Independencia. Mire que Proverbios 29:2 dice de esta manera: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo sufre. Hoy celebramos el Día de la Independencia. Este es el día de las buenas noticias y las grandes bendiciones. Este es el día que cosas mejores vendrán a nuestra vida. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito. Y hoy vengo de nuevo, mire, con la chica, la preciosa, la guapísima chica del corazón de diamante, Tania Villavicencio. Y hoy vamos a estar hablando del impacto y el poder de nuestras palabras. Tania, buenos días, guapísima. Buenos días a todos, es un gusto poder saludarles otra vez, viernes 15 de septiembre. A mí me encanta México, la verdad yo amo mi país, me encanta todo de México. A veces Uciel me burla porque siempre le estoy diciendo de que amo tu país. Pero a mí me encanta México. Sí, tenemos un amor infinito por nuestra nación. Yo vuelvo a repetir que dentro de mi corazón solo hay esperanza y buenos deseos para mi país. Yo vuelvo a repetir que existe un México grande, un México para soñar y crear, un México para innovar, un México para lograr lo inesperado. Rompamos esquemas y hagamos algo. El pueblo de Dios está llamado, mire, para hacer cosa maravillosa. La palabra de Dios dice que el hombre que conoce a su Dios se esforzará y hará proeza. Haremos proeza, hagamos proezas por México. Llevemos a México a otro nivel con los estándares de Dios. Mire, con la constitución del cielo, como yo le llamo a la palabra de Dios. Y es que ahí, Tania, está toda la verdad, todo lo que el mundo está buscando. Mira, observamos la humanidad, estamos perdidos, Tania, estamos cerrados, no sabemos quién es nuestro norte, andamos tristes, andamos deprimidos, no, nos tumba cualquier cosa. Pero cuando venimos a Cristo, cuando observamos la Biblia, no como un libro religioso, Tania, como la verdad de Dios, como la promesa, como la constitución de Dios. ¿Por qué le llamamos o por qué le llamo yo a la Biblia la constitución de Dios? Porque mira, ahí está expresada la voluntad de Dios para una nación. Y la voluntad de Dios, lo que está en la Biblia, es como cuando la ley dice, esto es lo que cree mi país, estas son las leyes de mi país, y sobre de esos estatutos rijo mi vida. Así es la palabra de Dios. Así que hagamos y levantemos una generación sabia, una generación entendida, una generación que sabe que nuestro norte es Cristo. Y hoy Tania me ha sugerido hablar este tópico, este tema tan importante del poder de las palabras. ¿Qué es aquello que estamos declarando? ¿Qué es aquello que estamos diciendo todos los días, que nos estamos diciendo y que estamos diciéndole a la circunstancia, a nuestros seres queridos? ¿De qué manera estamos afirmando? Esposo, padre, madre, tenemos que estar educados en este tema. Y para eso está aquí Tania Villavicencio. Así es, fíjense que en mi cumpleaños una muy buena amiga me regaló un libro. A mí me encantan los libros y me gusta muchísimo leer. Y ella me regaló un libro que se llama así, Mujer, descubre el impacto y el poder de tus palabras. Y lo empecé a leer y la verdad me gustó muchísimo, pero además que me gustó mucho, fue un tema que me confrontó en lo personal, porque siento que como mujeres a veces sí luchamos más con este tema de dominar nuestra lengua, de que hablamos mucho, del chisme o todo este tipo de situaciones. Y leyéndolo, la verdad me confrontó el darme cuenta cuántas cosas puedan salir de mi boca y cuán importantes son las palabras que decimos. A veces damos por sentado o por hecho y creemos que lo que decimos no vale mucho, o este dicho muy popular que se dice, no, o sea, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Como si no valieran nada, como si no importaran. Y la realidad es que no.
las palabras tienen un poder y tienen un impacto en la vida de alguien a tal grado que Dios, desde la creación o desde el Génesis, Él creó el mundo, Él creó la tierra a través de la palabra. Cuando Él decía, y sea la luz, y se hacía la luz. O sea, fue a través de la palabra que Él empezó a crear. Entonces, ese es el poder y el impacto que tiene lo que decimos. Incluso también, por ejemplo, cuando dice la Biblia que Jesús es el verbo. Y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también todo lo que nosotros hoy conocemos de Dios o podemos leer de Dios es a través de un libro, a través de palabras, ¿no? Pueden ser palabras habladas, pueden ser palabras escritas, pero es su palabra lo que nos dejó a nosotros, como decías, como esa constitución para regir desde nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno, hasta nuestro país o hasta las naciones del mundo. Entonces es muy importante y ahorita vamos a estar platicando cuál es el impacto de esas palabras que nosotros decimos. Sí, bien acabas de decir, Tania, el poder de las palabras, el impacto de las palabras. Las palabras bendicen, las palabras levantan, pero también las palabras pueden matar y destruir. Y la misma Biblia deja ver donde dice que en nuestra boca, en nuestra lengua, con nuestras palabras, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Hay una declaración muy poderosa de uno de los pastores, uno de los referentes allá en Guatemala, que está basado en ese proverbio. Y su frase que él empieza dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Por tanto, por cuanto yo sé que hay poder en lo que voy a decir, entonces la declaración dice, por tanto, hablaré palabras de bendición en lugar de maldición. Palabras de salud en lugar de enfermedad. Palabras de victoria en lugar de derrota. ¿Por qué? Porque a veces nosotros declaramos más. Ay, no voy a vender. Ay, ese negocio no se me va a dar. Ay, yo no voy a poder salir. Ay, yo no voy a poder terminar mi carrera. Ay, mi papá no tiene trabajo. No, cambiemos las palabras, porque el programa de hoy lo vamos a estar desarrollando en hacerles saber el impacto de nuestras palabras en todas las áreas, Tania, en todas las palabras para afirmar a los niños, palabras para declarar identidad, palabras de bendición, las promesas de Dios. Tú estás empezando hablando de que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo que queremos saber, hay un misterio, Tania, en ese verso, porque lo que Dios está diciendo, así como mi palabra, así como el verbo, así como lo que no existía, a través de mi palabra yo lo voy a hacer realidad. Muchas cosas que usted no ve o que no vemos en la realidad, la podemos traer a la existencia a través de la palabra, a través de declarar lo que usted vaya y agarre una promesa de Dios, mire, y la haga. Ayer hablábamos precisamente, Tania, de cómo una mujer que quedó registrada en la Biblia, una mujer poco predicada, pero ayer hablamos de Rispa, una de las concubinas de Saúl, que había una promesa en los hijos de Rispa y Dios le había dicho a ella que sus hijos iban a ser reyes. Pero en este acto de que los gabaonitas, había mortandad, había hambruna en el pueblo de la nación, y que rey David va y le pregunta a Dios por qué hay hambruna, por qué hay 3 años que no llueve, por qué no hay comida, por qué la gente se está muriendo. Dios le hace saber a rey David que es por causa del pacto que había roto Saúl con los gabaonitas y que los había mandado a matar, y ahora por ese pacto roto hay una maldición que está operando. Y rey David le pregunta, ¿y qué voy a hacer? Y Dios le dice, ve y entra en paz con los gabaonitas. Y los gabaonitas les dijeron, para entrar en paz, queremos 7 hijos de los descendientes de Saúl que sean colgados en el monte de Jehová. Y entre de esos 7 hijos estaban 5 de Mical, que eran nietos de Saúl, pero 2 hijos que son de Rispa. Y vimos cómo Rispa, a través de las palabras, ella logró
que aún sus hijos muertos porque fueron ahorcados, peleó 6 meses allá arriba defendiendo el cadáver de los hijos, porque la maldición decía, Tania, que cuando se murieran los muchachos que iban a ser por causa de una maldición, no se les iba a dar sana sepultura, porque las aves de rapiña tendrían que comer esos cuerpos y las fieras del campo iban a venir a devorarlo. Pues Rispa dijo, mis hijos no son una maldición, tú me prometiste que mis hijos van a ser reyes, y ella se paró allá. Pero hoy lo que la Biblia dice esta frase que ayer quizás muchos la memorizaron, que ella agarró un manto y cuando venían las aves de rapiña, ella, literal te voy a decir lo que la Biblia dice, ninguna ave de rapiña va a venir a comerse, ninguna fiera del campo. Ella peleó contra fieras declarando, mis hijos son una bendición y tú me dijiste que mis hijos van a ser reyes. Esos son los que la historia dice que quedaron registrados como reyes después de muerto los 2 hijos de Rispa. Peleó y declaró palabra. Así que este día vamos a hacer y a educarnos para renovar. Y mira, si una mujer logró que sus hijos, hasta hoy por hoy la historia habla de Rispa. La historia de los teólogos judíos dicen que hay escritos, hay poemas. Yo ayer declaré una parte de un poema por causa de lo que Rispa ganó con sus palabras y lo que declaró y lo que le recordaba a Dios. Tú me dijiste que mis hijos van a ser reyes, y fueron reyes y tuvieron sepultura de reyes. Así, también me recordó un programa que compartieron aquí la semana pasada en donde hablaban de Abigail. ¿Abigail? Abigail también es un ejemplo de una mujer que con sus palabras logró, o bueno, evitó que David, que estaba muy molesto, matara a su esposo. Sí. Entonces, igual en la misma historia dice la Biblia que Abigail salió al encuentro con David, y yo pienso que Dios le dio gracia a esta mujer y le dio las palabras que tenía que decir para establecer paz entre ellos y evitar la muerte de su esposo. Entonces, la Biblia nos muestra muchísimos ejemplos de personas o de mujeres que han usado sus palabras para influenciar positivamente, porque algo que también creo que Dios nos ha dado, o más como a nosotras como mujeres, es influencia. Como que esa cualidad o esa característica que nosotras como mujeres tenemos es la influencia, pero influencia la podemos usar para bien o influencia la podemos usar para mal. Y así como estas mujeres, Abigail o Rispa, son ejemplos de mujeres que usaron sus palabras para bien, también encontramos muchos ejemplos de la Biblia que a través de sus palabras trajeron maldición a su casa, a su familia, empezando desde Eva, ¿no? Por ejemplo, Eva es la primera mujer y ella influyó en su esposo para que comieran del fruto prohibido, para desobedecer a Dios a través de sus palabras. Y también como que el lado negativo de toda esa parte que como mujeres podemos influenciar es esta parte también como de seducción, de manipulación para poder obtener algo que queremos. Dalila, por ejemplo, también es otro ejemplo de una mujer que utilizó sus palabras, su influencia para mal. Entonces, yo les haría esta pregunta. ¿Tú qué tipo de persona quieres ser y qué clase de palabras estás diciendo? ¿Estás utilizando tu boca para bendecir? ¿Estás utilizando tu boca para maldecir? Las palabras que dicen están edificando, están alentando a los de tu alrededor, o utilizas tus palabras para controlar a alguien, utilizas tus palabras para manipular y obtener algún beneficio propio. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas de reflexión que, como les comentaba, yo misma me las hice en un momento y me confrontó bastante darme cuenta que muchas veces he usado mi boca para mal. Estaba escuchando, Tania, ayer el testimonio de unos pastores que dicen que por 10 años ellos esperaban la bendición de ser padres.
Entonces dice que en una de las búsquedas infinitas por los tratamientos y diferentes cosas, pues después de esperar 10 años parecía que veían desvanecerse pues su esperanza, ¿no? Hasta que dice que un día estudiando la Biblia, Dios les revelaba la importancia de lo que estamos hablando, de llamar las cosas que no son como si ya fuesen a través de las palabras. Entonces dice que él y su esposa en un tiempo de búsqueda con Dios empezaron ahora a ya no decir, o sea, no ha funcionado esto, no ha funcionado lo otro, sino empezaron a declarar, somos bendecidos porque somos padres. Y entonces dice que ellos habían planeado tener 3 hijos y entonces dice que él dijo, vamos a empezar a llamar como que ya tenemos hijos, vamos a empezar a hablar. Entonces dice que cuando iban a los lugares le preguntaban, ¿y ustedes tienen hijos? Y que dice que ellos contestaban, sí tenemos. ¿Cuántos tienen? 3. ¿Ustedes tienen hijos? Y, sí tenemos. ¿Son padres? Sí, somos padres. ¿Y cuántos hijos tienen? Daban los nombres. Todo lo hicieron porque empezaron a declarar la palabra. Pues el testimonio real es que tuvieron hijos y tuvieron 3 y Dios les concedió. Hay poder en las palabras. Y Dios nos está llamando. Mira, yo siempre digo, Tania, cuando Juan el Bautista, que es el primero que empieza ahora a predicar algo nuevo, el nuevo mensaje, como se le llaman a los evangelios, lo que le llamamos después de Cristo, el Nuevo Testamento, ahora se le llaman las buenas noticias. Por eso yo empiezo diciendo hoy, este es el día de las buenas noticias, porque los evangelios era algo nuevo. Todo el Antiguo Testamento era viejo, era el juicio, pero ahora cuando Cristo viene es lo nuevo para nosotros. Y cuando Juan el Bautista empieza diciendo, arrepentíos, los teólogos están enseñando desde hace muchos años que esa palabra arrepentido es cambia tu manera de pensar, cambia ahora hay una buena noticia, ahora hay algo nuevo para ti y ya no es la derrota, ya no es el fracaso, ya no es la maldición, ya nosotros no operamos bajo la maldición, ahora operamos bajo la gracia, bajo el perdón. Estamos llamados y tenemos derecho a una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Así que si usted hoy siente que se le acabó esa oportunidad, hay otra oportunidad. Usted lo decía en el programa de los lunes, la buena noticia es que hay otra oportunidad, que tal vez esta falló el negocio, el emprendimiento, falló el matrimonio, falló algo pasó, algo está mal ahorita, pero usted declare, hay otra oportunidad, usted cambie las palabras y usted declare bendición, usted declare, háblele. Yo le decía a una amiga el otro día, declara en tu negocio, hoy yo voy a tener una venta sobrenatural. Dios me va a sorprender. Él va a mandar gente a comprar en mi negocio. Él lo va a hacer. Ve y busca una promesa de Dios y párate en tu negocio y declara que hoy vas a tener una venta sobrenatural. Hoy algo grande, porque Dios es Dios grande. Mira, Señor, en tu presencia no hay escasez. En tu presencia es que, no, yo no voy a vender. Vas a vender. Vas y declara eso en tu negocio. Declara bendición sobre tu familia. Este programa está hecho para que reflexionemos qué estamos declarando. Pero mira, Tania, yo siempre hablo a mis amigas y les digo, yo no quiero venir a inspirarte ni quiero influenciarte con un pensamiento positivo que no sea la verdad. Yo siempre quiero dejarte con una verdad poderosa que es la palabra de Dios. Y hay un verso que a mí me encanta mucho que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese verso revelador, esperanzador, tú no sabes cuántas veces yo he ido y le he dicho al Señor,
aquel que empieza diciendo este verso. ¿Me puedes buscar la cita, Dani, de este verso? Y a aquel parece que está, no sé si Gálatas o Efesios, y a aquel que es poderoso. Eso que empieza diciendo a aquel, yo le digo a Dios, tú eres tú eres aquel y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Tú, Señor, eres ese poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Dímelo ahí solo para que yo lo diga. Ahí está, Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú eres el Todopoderoso. Tú me vas a poder conceder este milagro. Apele a su milagro con una palabra, con una declaración verdadera basada en los principios de Dios. Y qué importante es, porque también me hace pensar que la forma en la que nosotros conectamos con Dios también es a través de las palabras, es a través de la oración y a través de la adoración. ¿Cómo cambiaría nuestro día si empezamos a cambiar nuestro lenguaje y, por ejemplo, de un lenguaje de quejas, cambiamos a un lenguaje de agradecimiento? Yo siento que es algo con lo que lucho mucho, la queja. Yo siento que en el día, pero no me doy cuenta y luego me va a mí misma y me escucho y digo, me estoy quejando todo el día y empiezo, ay, ¿por qué no me salió esto? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Y ya me pasó esto. Y lucho mucho porque siento que todo el día me estoy quejando y por eso en la agenda, una de las hojas que quise tener cada mes es que puse una hoja de gratitud, porque quise empezar a practicar la gratitud o el agradecimiento, porque yo misma me dije qué diferente sería si yo, en vez de quejarme todo el tiempo de las cosas que no me gustan o que no me salen bien o que estoy cansada, empezar a agradecer y decirle a Dios, gracias, por ejemplo, esta mujer, ¿no?, que comentabas de su negocio, gracias, Señor, porque me has dado este trabajo, gracias, Señor, porque tú me diste este negocio, gracias, Señor, porque sé que tú me vas a bendecir, gracias porque tú estás conmigo, porque tú me ayudas. Todas estas palabras de gratitud que puedan salir de nuestra boca o incluso de adoración a Dios hacen la diferencia. Y yo creo que eso mueve a Dios a hacer las cosas, ¿no? Oye, Tania, ahorita que mencionaste la agenda, vamos a hablarle un poquito a nuestro radioescucha. Yo quiero decirles que esta hermosa muchachita Tania Villavicencio nos ha hecho, mire, una bendición, porque yo le había pedido la agenda, gustó mucho tu agenda, y quiero leerte una persona que dice que la agenda está hermosa. Dice, permite un buen control de lectura. Yo la veo como un devocional, ya que puedo hacer apuntes, ponerme metas, además de que cada mes tengo un hermoso mensaje. En tu agenda. Es nuestra hermana Erika, que dice que le encantó la agenda. Y yo quiero decirles que a mí me encantó la agenda de Tania. Yo sé que Dios te inspiró, te dio esta idea tan preciosa. Y yo le había pedido a ella que quiero bendecir a muchos de nuestros radioescuchas con la agenda de Corazón de Diamante diseñada por Tania Villavicencio, y ella me ha permitido tener esa agenda para poder obsequiarles a ustedes. Muy pronto vamos a tener esa agenda ya aquí, y por favor quiero que estén pendientes de la programación de Vida Nueva, la radio de la familia, porque les vamos a hacer llegar cómo usted va a ser merecedora a este obsequio de esta agenda preciosa, una agenda que seguramente les va a bendecir. Pueden ir a su canal de YouTube de Tania, porque ahí tienes una manera de cómo usar la agenda, sí. Porque muy prontito ya vamos a tener esta agenda y vamos a estar creando una dinámica para bendecir a las personas. Y yo quiero agradecerte, Tania, públicamente, porque me has permitido obsequiar este diseño tuyo y nos ha permitido ponerle el sello también de Vida Nueva. Muchísimas gracias, Tania, porque sabemos que mucha gente va a ser bendecida teniendo esa agenda preciosa.
que Sí. ahorita la mencionaste y que nos va a ayudar. Mira, hay promesas, hay declaraciones poderosas en la agenda que a mí me encantó mucho y por esa razón yo le pedí a Tania que me concediera el diseño. Ella me decía, si quieres, le puedo ayudar a diseñar uno. Le dije, no, yo quiero esa misma que tú tienes y lo valoro mucho y que Dios te bendiga por ese detalle, Tania. Sí, para mí también es una bendición poder compartir todo lo que Dios ha puesto en mí, todo lo que Dios me ha regalado con todos ustedes y las que les vaya a servir. Y me recordé también que al principio de la agenda hay un escrito que yo hice que se llama un recordatorio diario y tiene mucho que ver también con este tema que estamos platicando hoy de las palabras, porque creo que les había platicado en otro programa, pero yo viví en una relación con mucha violencia psicológica. Entonces sabemos como ese tipo de violencia o esas palabras que uno va escuchando, palabras donde me decían, no, ¿tú quién eres? Nadie te va a querer, no puedes hacer nada, ¿qué vas a hacer sin mí? Todo este tipo de palabras me dañaron tanto la mente hasta llegar a un punto que yo me las empecé a creer. Esa es la importancia de cuando nosotros usamos nuestra boca para herir o para lastimar a alguien más. Entonces yo me empecé a creer todas estas palabras que por supuesto eran una mentira, pero para mí en mi mente se convirtieron en una verdad. Entonces cuando yo siento que se dañó pues mi identidad, mi valor, no se dañó, pero sí, yo como que lo olvidé, ¿no? Y en el proceso de yo recuperarme y volver a sanar, yo lo que hacía es que me ponía a buscar en la Biblia todo lo que Dios decía que yo era y atacaba como que palabra contra palabra. Si a mí me habían dicho, tú no vales nada, no eres nada importante, yo buscaba un versículo en la Biblia donde Dios dijera, tú eres valiosa para mí. Entonces esas palabras todos los días las oraba, las repetía, las creía, me las imprimí, las pegaba en mi cuarto. Y entonces yo dije, tengo que vencer y romper con todo esto que me dijeron por tantos años para poder sanar. Y así fue como Dios comenzó a sanarme a través de su palabra. Entonces, todo esto yo lo escribí en un recordatorio diario que les dejé ahí en la agenda porque dije, a veces en el día a día o en este tipo de situaciones podemos olvidarnos de muchas cosas que Dios dice que somos, que podemos hacer, promesas que están en la Biblia para nosotros. Entonces dije, todos los días yo leo esto y lo creo con todo mi corazón, va a ser la diferencia en mi día. Y como mi esposo siempre dice, como vives tu día, vives tu vida, porque la vida se compone de cada día. Entonces también ahí se los dejé en la agenda, que fue algo que a mí me ayudó mucho a sanar. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a ir a una pausa y regresamos desarrollando este tema de el poder de las palabras. Es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Estamos de regreso, y estamos muy contentos porque no me pusiste otra vez la cancioncita pon la cancioncita del Día de la Independencia. Viva México, porque hoy vamos a celebrar. ¿Cómo hacen ustedes con tu familia la cena mexicana y hacen pozoles y hacen así algo? Hoy no hacen. No, pero el fin de semana sí, en la casa vamos a hacer como una noche mexicana. Una noche mexicana. Hoy es la noche mexicana. Hoy celebramos el grito de la independencia. Demos gracias a Dios que tenemos un país donde, mire, tenemos la libertad de culto. Hay otras naciones, Tania, donde no se tiene esa libertad y debemos valorar y debemos bendecir. Hoy, ahora que estamos en todos estos procesos de elecciones, tenemos que orar, interceder por nuestro país, que lleguen gente temerosa de Dios. Es mi anhelo. Yo vuelvo a decir que yo tengo, así como Dios, que Él dice que los planes de bien son de Él, son para nosotros. Él solo tiene planes de bien y no de mal. Él desea el bien para México. Dios desea bendecir a México, pero ¿cómo lo va a bendecir, Tania? A través de los hijos de Dios, a través de todos aquellos que conocen la palabra. Mira que yo quiero decir algo. La Biblia no dice que la tierra gime por ver la manifestación de un político.
de un gobernante. No, la Biblia dice que la tierra gime por ver que los hijos de Dios se manifiesten. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero yo hago una pregunta: ¿sobre quién está manifestada la gloria de Dios? ¿Quiénes son los que portan la gloria de Dios? Los creyentes en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo: la gloria que tú me diste, yo se las doy a ellos. Lo que tú me diste, Padre, ahora yo, todo lo que Cristo ganó. Yo quiero recordarle a cada creyente que me esté escuchando hoy, todo lo que Cristo ganó, Él no nos transfirió a nosotros. Los que portamos la gloria de Dios somos los creyentes en Cristo Jesús. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios a través de los hijos de Dios. Llevemos palabra, como bien ha desarrollado Tania este tema de el impacto de nuestras palabras. ¿Qué estamos hablando sobre nuestra nación? ¿Qué estamos hablando sobre los gobernantes? Yo me voy a retractar públicamente que acabo de decir que alguien no sirve. Pues, Manuelito, me retracto, porque estamos hablando del impacto de nuestras palabras, y voy a declarar que sí sirve, Manuel, que esa dirigente o ese dirigente sí sirve. Me retracto, porque hay poder en nuestras palabras. No voy a declarar que no sirve. Sí sirve, Manuel Gawich Verde. Sí sirve tu amiga, o sí va a servir tu amiga. Ahí está. Así es, a veces eso es a lo que yo me refiero cuando a veces decimos cosas sin pensar. Hay un proverbio en la Biblia también que lo dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar una herida. A ver, vuelve a repetirlo. ¿Dónde está? Dame esa cita. Proverbios 12:18. Esta es la versión de traducción lenguaje actual que estábamos platicando. Okay. Y en esa versión así lo dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Es ese proverbio que tal vez lo reconocen más en Reina Valera, que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. O sea, la lengua de los sabios trae alivio. Sí. Y hay otro proverbio también en donde dice: en las muchas palabras no falta pecado. O sea, eso quiere decir, a veces mientras más hablamos o en la habladuría, es muy probable que digamos algo que está fuera de lugar, algo que lastima a alguien, una burla hacia alguien, una mentira, mientras más hablamos. Y estaba leyendo un dato curioso, que nosotras como mujeres hablamos muchísimo más que los hombres, y que un hombre promedio habla como 25,000 palabras al día, mientras que nosotros como mujeres hablamos como 50,000, el doble de palabras que la del hombre. Eso quiere decir que tenemos que tener mayor cuidado, como dice este proverbio, porque dicen las muchas palabras, no falta pecado, dice: más el que refrena sus labios es prudente. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que declaramos. A veces estamos basados en emociones. A veces alguna cosa nos dicen y declaramos una palabra y tenemos que regresar para atrás y volver. Mira, una de las cosas que yo aprendí, Tania, y lo he practicado sobre todo en oración, es cancelar todo decreto que no esté alineado a los diseños de Dios. Yo he ido a declarar decretos sobre mi vida que yo, así como tú, a veces había declarado sobre mi persona, y he ido a decirle al Señor: perdóname porque hice este decreto sobre tal circunstancia, sobre tal persona, perdóname, y ahora yo cancelo aquello que lo hablé porque estaba en esta emoción, porque estaba dolida, y ahora yo lo bendigo, ahora yo declaro que Él sí va a poder, que Él es capaz, que Él es inteligente, que entonces vuelvo y lo hago mucho eso en oración. No sé por qué siento que cuando lo llevo delante de Dios, pareciera que va a tener un efecto en verdad más rápido, que va a cortar ese decreto y que ahora va a activar lo que ya le dije porque le pedí perdón, porque lo dije así. He ido a reconocer muchas cosas y he ido a cambiar, he ido a cancelar
cancelar cada decreto porque hay poder y nosotros sabemos que las palabras son decretos y que cuando hablábamos que Dios, su palabra de Él la decretó y la dejó plasmada, por eso dice que la palabra de Dios es sí y amén. O sea, eso va a suceder. Eso es, Dios lo dejó estipulado. Entonces las palabras cuando las lanzamos son decreto y se ejecutan en el ámbito espiritual de la bendición o se ejecutan en el ámbito de la maldición para donde usted lo mandó. Así que hay que ir a cancelar aquello negativo, aquella cosa y ahora direccionarlo en el ámbito espiritual de las promesas de Dios. Perdóname porque decreté esto, perdóname porque dije que tal negocio, pero ahora, Señor, mira, yo traigo una palabra y yo siempre, por ejemplo, a mí me encanta la promesa de Dios que dice que todo lo que las manos de José emprendían, el Señor lo prosperaba porque Jehová estaba con él. Y entonces yo voy y digo, tú estás conmigo, Señor, y todo lo que mis manos emprendan, tú lo prosperas. No lo prospero yo, lo prospera Dios. Dios prospera lo que nuestras manos emprendan. Así que usted declare eso. Señor, tú vas a prosperar este negocio, tú vas a prosperar tal cosa. Yo hago lo que tu palabra dice, yo emprendo eso y el que lo prospera eres tú. ¿Y cuántas cosas no hemos dicho a veces estando enojados o enojadas? Y las decimos así sin pensar y lastimamos a nuestro alrededor y no sabemos esa frase o ese comentario que hicimos qué tan impactante puede ser en la vida de una persona. Leí aquí, por ejemplo, un ejemplo. Yo no tengo hijos, pero yo soy hija o a veces leí un ejemplo de una madre cuando dice, no, es que eres una desilusión o yo no te esperaba. O sea, todo este tipo de frases que a veces pienso que tal vez una mamá pudo haber dicho en un momento de desesperación o de enojo, pero no sabemos el impacto que causó en la vida de una persona. Estaba también viendo y escuchando una entrevista de esta cantante y actriz Anaí, que ahora es la esposa del gobernador de Chiapas. Sí. Y ella estaba contando en su entrevista que ella muchos años luchó con anorexia, con trastorno de conducta alimentaria. Y ella dice que empezó cuando ella hacía castings para las telenovelas, una persona le dijo, no, es que estás muy gordita para este papel. Y dice, ese comentario hizo en mí que viviera 12 años de mi vida con un problema de conducta alimentaria o de trastornos y una lucha mental por un comentario que desató algo en mí. Y más en ese ambiente donde ella se desarrolla, Tania, es un ambiente muy, muy difícil, donde se oyen muchas declaraciones muy fuertes sobre cada una de esas jovencitas. Ese ambiente es muy duro. Los testimonios de miles de muchachas que han pasado por allá es muy fuerte con los productores, con los directores de no te ves bien a cuadro, eres así. Eso yo también ahora estoy viendo aquella cantante de la academia, Nadia, ella es cristiana ahora, está conduciendo un programa para CBN, ese canal cristiano de Estados Unidos, y ella ha contado cómo mucha gente la lastimó, cómo ella, su autoestima fue herida por no cuidar las palabras. Y ya que estás hablando del poder o el impacto de nuestras palabras, mire que yo también tengo una cita que se me hace para reflexionar mucho. En Santiago 9:11 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella a veces también maldecimos a las personas que son creadas a imagen de Dios. De una misma boca a veces sale bendición y maldición, pero termina el verso diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así, no. De una misma fuente no puede salir agua sucia o agua limpia. Bendición, o sea, lo que está queriendo decir, corrijan eso. Y no puede ser que vayamos y adoremos a Dios y a Dios le digamos, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno, nada hay imposible para ti. Pero ahora cuando vamos, por ejemplo, con un hijo, cuando vamos con un ser humano que está hecho a la imagen de Dios, sí le podamos decir, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, tú eres un descuido, tú eres esto, tú eres un inepto, tú eres tal cosa.
No debemos de ser así. Sobre todo, ahora en esta, vuelvo a repetir y siempre soy intencional, ayer lo hablaba con mi hermano, en nuestra era, esta generación que se le ha llamado y se le ha etiquetado la generación de cristal. Tenemos que tener mucho cuidado y cancelar. Yo le decía a mi hermano ayer, yo voy cancelando que se acabe eso de la generación de cristal y que podamos decir, esta generación será una generación de hombres y muchachos y muchachas poderosas, capaces, inteligentes, sabias. ¿Qué cristal ni qué nada? Cancelo en el nombre de Jesús ese etiquetamiento de generación de cristal. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios, fuertes, capaces de lograr hacer grandes cosas para mi país. Fíjate que yo a muchos le he contado, no sé, Tania, si a ti te lo he contado, pero yo por aquí tuve una maestra, esa maestra, voy a decir su nombre, la maestra Alfa Tavera. Y le entrevisté, una mujer que está ahorita en el movimiento de la política, pero ¿sabes qué me impresionó de ella? Que ella dice, y no es cristiana ella, pero ¿sabes qué me impresionó? Que dice ella, mira, si yo digo que yo soy hija de Dios, pero Dios, que es mi Padre, Él puede hacer muchas cosas, yo siempre he dicho, algo de eso que todo Él puede, pues si yo soy hija y Él me crió a su imagen y semejanza, pues yo algo de Él yo debo tener porque soy su hija, porque Él me creó con sus habilidades, algo de Él hay en mí. Y dijo, y yo me he creído que yo soy capaz de dirigir un municipio, de dirigir un estado y, ¿por qué no?, de dirigir un país. Y yo me quedé impresionada con la respuesta de esta mujer. Debemos de tener, y nosotros tenemos la verdad, sabemos que somos hijos de Dios y que podemos hacer muchas cosas. Sí, ese pasaje que mencionabas en Santiago, justamente el subtítulo de ese pasaje dice el domar la lengua o algo así, en una versión que lo estaba leyendo. Sí. Y antes de los versículos que leíste dice, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Dice, la lengua es como una chispa que prende fuego. Y de todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad y contamina el cuerpo porque incendia todo el curso de nuestra vida. Es decir, como con la lengua, con las palabras que declaramos, podemos traer maldición a nuestra vida o a las de los demás. Mira qué fuerte dice, la lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Los hombres han podido domar toda clase de animales salvajes, de aves, pero ningún hombre puede domar su lengua. Wow. O sea, parece algo tan pequeño o tan simple, pero qué difícil es que aprendamos a domar nuestra lengua. Y hay muchas palabras que hieren o lastiman, que les quiero mencionar algunos ejemplos para que todos podamos reflexionar en esto, porque creo que todos tenemos algo que aprender. Por ejemplo, las mentiras, el hablar mentira de alguien, o ahorita en estos ejemplos de las actrices, cuántos rumores o chismes o difamaciones les inventan o falsas acusaciones que lastiman sus vidas o incluso pueden destruir una familia, pueden destruir un matrimonio con algún chisme o rumor que les hayan inventado, críticas que a veces no hacemos, o tal vez nosotros podamos recordar igual esos comentarios que nos han marcado desde la escuela, ¿no? Las críticas de algunos compañeros o compañeras que se burlaban de nosotros en la primaria o que nos hacían y que nos marcaron en todo el tiempo que crecimos. Y hay un punto muy importante que yo no lo había considerado, pero leí en este libro que dice que también decir la verdad, pero no expresada en amor, también puede lastimar a alguien. ¿Y esto qué quiere decir? A veces podemos decir cosas que son ciertas, pero si no lo decimos con amor, podemos herir. Y hay un ejemplo de una familia en la iglesia que pasó por una dificultad o tuvo muchos problemas en un periodo de tiempo, como que el papá se enfermó, estuvieron tiempo en el hospital, un hijo se fue, tuvieron una crisis financiera, o sea, la familia pasó por muchos problemas durante unos meses y se les complicó mucho poder asistir a la iglesia. Y dice que después de unos meses que regresaron a la iglesia,
una hermana o una servidora se acercó y les dijo, ay, qué bueno verlos otra vez, qué bueno que ya regresaron, porque dice la Biblia que es bueno que los hermanos se congreguen, y le empezó como a decir que es una verdad, ¿no? O sea, es una verdad bíblica y es algo que está en la Biblia, pero la forma en la que ella lo expresó no tenía un tono de amor, y esta familia, en lugar de sentirse como recibida, decir, uy, ¿están bien? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no vinieron todo este tiempo? ¿En qué les podemos ayudar? Se sintió como regañada porque no, dejaron de venir unos meses sin siquiera saber la situación o el contexto. Entonces, a veces, qué cosas tan sutiles, Sí. o cosas que podemos decir, pues yo dije algo que es cierto, sí, es Pero hay verdad. que, como bien Pero- estás diciendo, hay que ser muy cuidadoso Ujú. y saber, o sea, cuándo y por qué, si desconocemos algo, como en este caso, se desconoce por qué esa familia, ve tú a saber si pasaron un problema doloroso, una situación, una circunstancia, y cómo tú las recibes con una cosa así. Por eso hay que ser muy sabios y muy cuidadosos al momento de hablar. Me gustó una frase que dijiste, que el que habla está allá al inicio de tu escrito. Déjame ir a buscar, porque yo tengo el que habla. ¿Sin pensar? Ese, Eso, ajá, en proverbio. me encantó ese proverbio. Sí. El que habla sin Sin pensar. pensar. Siempre debemos de ver qué vamos a decir, porque a veces, vuelvo a repetir, somos muy impulsivos, como Ujú. el ejemplo de este servidor que va a recibir a la familia, y hay que pensar lo que se va a decir, hasta la cita que se va a decir. O sea, la voy a pensar. Si yo no conozco su situación de ella, ¿cómo le hago saber eso? Yo, por ejemplo, una de las cosas que Dios me ha dado a mí, por ejemplo, Tania, te voy a decir, es cuando sé que alguien murió. Mira, yo sé que en ese momento no hay palabras Sí. que yo vaya a decirle a una persona que consuelen su alma. No lo hay. Sí. Entonces yo de repente prefiero esperar un tiempo para acercarme, y cada vez que me acerco a darle un pésame a alguien, yo pudiera ir, mira, tú lo vas a poder superar, mira, pero ha perdido un ser querido, ha perdido un hijo, ha quedado viuda, se murió su papá. Entonces yo siempre me acerco a darle un abrazo, y lo único que le digo es, no hay palabras que consuelen tu alma. Yo lo sé porque yo he estado ahí. Yo ya sé que es perder un papá, que es perder una mamá. Así que no hay palabras que venga alguien a consolar mi alma. Lo único es orar por ellos, pero no vayamos con algo, ay, mira, que Dios te dé pronta resignación, que Dios eso, porque en ese momento tú no quieres escuchar eso. Sí. Estás dolida, tu ser querido. No hay una palabra que un ser humano pueda decir que consuele en mi alma. Solamente es Dios, y dejar que esa persona. Yo siempre que alguien me dice, falleció fulano, yo nunca voy ni quiero ir, porque no hay nada que a esa persona, ella lo va a querer llorar por un tiempo, y hay que ser respetuoso. Sí, justamente esta semana vivimos una situación así. El lunes estuvimos en un velorio, y yo le decía eso a mi amiga, ¿no? Le digo, a veces no tengo mucho que decir o no sé qué decir, pero quiero que sepas que estoy aquí. Y lo escuché también de un pastor, Rick Warren, cuando hablaba de el fallecimiento de su hijo, en donde él dijo, a veces no es necesario decir nada, y a veces es mejor callar, pero a él le llama el ministerio de presencia. O sea, estoy aquí. Que sepas que estoy aquí, que estoy contigo, que te apoyo, aunque no haya palabras que decir, aunque no haya palabras que consuelen, pero saber que podemos estar ahí para esas personas, porque a veces, en nosotros, nuestro afán o nuestra intención de querer decir algo bueno que consuele, podemos llegar a ser imprudentes también, o podemos llegar a lastimar el corazón de alguien. Otro punto también, por ejemplo, de algo que puede lastimar es dar consejos que a lo mejor nadie nos pidió, y más si son consejos que no están fundamentados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso a veces nos torna como decir, como que yo sé lo que tú tienes que hacer, o sea,
haz esto, y empezamos a decir, haz esto, di esto y todo, y a lo mejor la persona nada más nos está contando su situación y nada más quería que lo escucháramos, y nosotros en nuestra necesidad y nuestro afán de querer ayudarle, podemos dar consejos que a lo mejor la persona no nos está solicitando, y podemos llegar a causarle más confusión en su situación de no saber qué hacer o más estrés. Y pues tratar como que los consejos que demos siempre estén fundamentados en la palabra de Dios, que es una palabra certera, eso sí, que es como verdadera. Y pedir sabiduría a Dios también para que nos guíe cuando nosotros aconsejamos a alguien. Y yo he contado muchas veces aquí un testimonio, hay muchos testimonios, pero estos son unos pastores que yo sigo y ellos, no es tan reciente, pero ya para 3 años tiene que perdieron uno de sus hijos, su primogénito. Entonces la pastora Cindy dice que mucha gente le escribía o empiezan a hacer o decir cosas y que ella le han lastimado. Y entonces una de las cosas dice que a ella más le ha dolido es que mucha gente le dice, es que tú entregaste a tu hijo al Señor. Dice, pues uno a veces tú dices, Señor, pues yo he dicho muchas veces, yo te entrego a mi hijo, Señor, tú guárdalo, pero Dios sabe que el hecho de que a veces uno en oración, digamos, te entrego a mi esposo, te entrego a mi hijo, me rindo a ti, me entrego a ti, o sea, Dios sabe que no es que yo le estoy diciendo, o sea, llévate a mi hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces dice ella, muchas cosas que a mí me han dolido, es gente que de repente viene, ¿no será que es que tú lo entregaste, tú lo pactaste, tú le dijiste al Señor? Y muchas cosas que empezamos a decir o cosas en un momento donde la familia está pasando por un dolor terrible. Esos cuestionamientos pues a veces duelen mucho. Sí. Así que este tema, si está pasando o su familia ha perdido a alguien, usted no se ponga a cuestionar por qué, si es castigo de Dios, porque mire, todo el comentario que uno hace llega al oído de las personas y eso duele más. O sea, yo he aprendido mucho a dejar todo. Dios, tú sabes Sí. por qué. O sea, tú sabes por qué las cosas, nadie más las sabes tú. Así que yo hasta con mis hermanos siempre le digo, están creciendo sus hijos, sean muy cuidadosos con lo que se dice del hijo del otro, porque esas cosas a veces ofenden. Las comparaciones, ¿no? Esas declaraciones, ese niño va a ser rebelde, ese niño sí. se ve que va a hacer esto, esa niña se ve que bien coqueta, y a veces uno dice cosas así y estás declarando malas cosas sobre los niños. Sí. Y también hay otro versículo que dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. También lo busqué en otra versión y dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y ese es el versículo que dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Y a veces, como tú bien comentabas, pues todos nos podemos equivocar en la forma en que decimos algo. Un punto importante también es que hablar de palabras hoy por hoy no es solo lo que decimos, sino que vivimos en un mundo en donde el WhatsApp, los mensajes, las redes sociales, eso también cuenta, esos mensajitos que dejamos, esos comentarios que ponemos de mucha gente que a veces se esconde detrás de una pantalla y detrás de una pantalla sí puede poner comentarios hirientes o críticas, todo eso también cuenta como palabras, aunque sean escritas, esos mensajes, todo eso también debemos tener mucho cuidado. Y aquí dice, o sea, Dios mismo es quien examina esas intenciones de nuestro corazón y deja en claro a ver si son buenos o malos. Y todos podemos equivocarnos a veces en lo que digamos. Y está bien también reconocerlo y pedir perdón, como bien decías tú. A veces yo voy y le pido perdón a Dios o cancelo las cosas que he dicho. Está bien, podemos hacer eso, pero incluso también si lo hemos hecho con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, reconozcamos también que lo que dijimos no estuvo bien y pidamos perdón y retractémonos como de esas
palabras que alguna vez dijimos y que pudieron lastimar a alguien. Mire, y yo siempre cuando platicamos, siempre le digo a mis hermanos que hay un verso en la Biblia que dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta a Dios. O sea, hay que ver qué es lo que se va a declarar, qué es lo que estamos diciendo. Dice, mas yo os digo, esto está en Mateo 12, 36, 37. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que hay que tener muy, muy claro qué es lo que estamos hablando. Y lo que queremos invitarles hoy es: hablemos las promesas de Dios sobre su esposo. Hable palabra de bendición sobre su negocio. Diga palabra de bendición sobre sus hijos. Afírmelos. Hágale saber quiénes son ellos en Dios. Dígale, en Dios vas a ser proeza. Tú estás llamado al éxito. Afirme a la niña, hágale saber que el color de ella es exacto para su propósito. Yo quiero decirles que hay una modelo, dije que voy a traer porque siempre hablo de ella, pero no traigo el nombre. Pero esa modelo tiene recién, como algunos meses, esta morenita estadounidense que se tiró de un edificio muy alto que causó mucho. Sí nos habías platicado, pero no sé. Mira, esa chica, muy jovencita, muy conocida, es una Miss, pero ella es de color negrito, sí. y su pelito, pues ahora resulta que dicen que es una muchacha que estaba lidiando mucho con un problema de aceptación de ella. Era exitosa, había ganado un certamen, creo que, no sé si es un Miss Universo, muy jovencita, con un programa de televisión, una influencer, tenía todo, parecía ser perfecta. Hay por ahí en su Instagram, muchas pastoras oraron por esta situación, hablaron de este tema, de que se ve que esta muchacha tenía un problema con el color. Desde niño, hablemosle a los niños de que para Dios no hay uno más bonito que otro. Hágale saber que el color de ella es diseñado por Dios desde antes de que ella viniera. Dios sabe por qué el color de tus ojos, Dios sabe por qué tu estatura. Dejemos, y mira Tania, si desde niño, yo esto lo he hablado, en la escuela, en el kinder, la maestra afirma a los niños, les habla de qué es la voluntad de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios entre al sistema educativo, sí. que las maestras puedan hablar palabras de bendición con los niños, que las maestras puedan afirmar a los niños, porque a veces a las mamás también se nos va, pero la tarea principal es nuestra como padre y madre, hacerle saber a ese niño, esa niña, tu color Dios lo diseñó. Yo no lo pensé, fue Dios. Los ojos tuyos son exactos para tu propósito, el tono de voz es exacto para tu propósito. Tenemos que cambiar esto de depresión, de tristeza, de pensamientos de suicida para los muchachos, porque a veces somos nosotros con lo que declaramos. Fíjate que yo tenía una amiga que me hablaba esto de su hijo, era de su hijo, y me decía, es que mira, mi hijo es como esas aguas negras de los caños. Comparaba a su hijo como esas aguas negras de los caños. Dice que cuando ve el agua limpia, el agua negra nunca se va para el agua limpia, busca más lo sucio, busca más. Es que él busca las malas amistades, y yo siempre le digo, tú eres como esas aguas negras. ¿Tú crees lo que declaraba ella sobre su hijo? Sí. En un momento de que a veces vemos en la conducta de los hijos, nos atrevemos a declarar palabra de maldición. ¿Cómo se nos va a ocurrir decir que nuestro hijo es como las aguas negras, las sucias, las contaminadas de los caños? Eso hay que cancelarlo, porque eso va a estar vigente en la vida de los hijos. Mire, hoy hable palabra de bendición hasta por nuestro país. Así es. También, por ejemplo, las maestras, ¿cuántos no podemos recordar tal vez algún comentario que nos hizo un maestro o una maestra que nos marcó?
O hay comentarios a veces de maestras y dicen, no, tú no eres bueno para esto, mira qué mal te salió, mira fulanito sacó 9, sacó 10. Todos esos comentarios a veces de comparación desde niños, o sea, lo importante que también a veces es como maestras, o sea, palabras que hieren serían esas y palabras que sanan son palabras de afirmación, palabras de aliento, palabras de bendición. No es lo mismo decir eso, ay, mira, tú eres un bueno para nada o eres un burro porque sacaste 6 y fulanito es inteligente y tú no tienes tantas capacidades. No es lo mismo que una palabra de aliento de decir, mira, tal vez te cuesta trabajo esto, pero vamos juntos, si puedes, yo te voy a ayudar. Esas formas de hablar y de decir las cosas cambian totalmente en la vida de las personas, cómo se trata o se lidia con eso. Y estaba pensando también ahorita, por ejemplo, qué importante o qué diferente es ahorita desde que ha estado este programa de radio o esta estación de radio en la ciudad, que uno pueda prender y escuchar programas de temas edificantes, de palabras de bendición, de promesas de Dios para tu vida, cuando cuántas veces en la tele o en el radio prendemos y son programas de chismes, programas de críticas, programas donde hablan de la vida de los famosos y que le hizo y que me dijo, cosas que no nos bendicen y cosas que no nos edifican. Y en nosotros está el control de decir, bueno, hay todo eso, todas estas revistas, programas de tele que hablan mal y critican a todo mundo, o hay ahora, gracias a Vida Nueva, estos programas donde me sirven para mi crecimiento, para edificar, para aprender. Eso es hablar palabras de bendición. Amén, amén. Mire, esperemos que este programa haya cumplido el propósito por el cual Dios trajo este tema del impacto de nuestras palabras para cambiar. Usted dígale a sus seres queridos, a su hijo, a su hija, eres capaz, eres inteligente y sé que puedes. Eres capaz, eres inteligente y sé que puedes. Gracias Tania por este tema del poder de las palabras. Gracias, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando para seguir trayendo contenido que agregue valor, porque esa es nuestra tarea, llevar mensajes educativos que agreguen valor. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un día bendecido, que desde hoy empecemos a practicar esto de hablar bien, de hacernos elogios o aprecios sinceros entre nosotros. También no sabemos cuándo una persona necesita una palabra de amor de nuestra parte y seamos amables. A lo mejor nuestra palabra de aliento y de apoyo para alguien que crucemos con esa persona el día de hoy pueda cambiarle su día. Amén, amén. Yo quiero dejarle con esta frase, con la introducción de mi programa y con esta canción preciosa. Hoy es el día de la independencia, hoy es el día de que vamos a empezar a celebrar las fiestas patrias. Y yo les hablé de una frase que dice, el país es medible, pero la patria es del tamaño del corazón de quien la quiere. Yo tengo un amor infinito por mi nación. Dentro de mi corazón solo hay esperanza y buenos deseos para mi país. Existe un México grande, un México para soñar y crear, un México para innovar, un México para lograr lo inesperado, romper esquemas y trascender, un México para pensar diferente y cambiar ideologías antivalores por ideologías que pongan los valores de moda, ideologías que promuevan la unidad familiar y rescaten valores morales, que ayuden a la formación del carácter en nuestros niños y jóvenes para que logren así un mejor desempeño en las diferentes esferas de la sociedad. Existe un México grande para los que quieren ver un gran México. ¡Viva el México de los grandes! ¡Feliz Día de la Independencia! Nos escuchamos en la próxima semana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.